aquí de Vampiro Nocturno. Buenas noches a todos. Si se escuchan ruidos vivo enfrente de la carretera, sigan escuchando, pero bueno. Iba a traer este resumen, que ahora no va a ser una película de vampiros, sino una película del Santos. Ya sabes, Santos luchador enmascarado de plata, ya saben. Y por casualidad la encontré, porque recordemos que hace unos videos había hecho un resumen de Frankenstein contra Drácula, que era de los años 70, que ni siquiera pelearon. Y luego traje hace creo que hace unas 15 días, el resumen de una película de Drácula contra Frankenstein, y tampoco pelearon. Pero bueno, entonces por casualidad me encontré esta película del Santos y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein. Es una película de 1974. Pero bueno, me pregunta por dónde puede ver esta película. Pues esta película del Santos y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, creo que está en Amazon, la pueden ver por ahí. También está en YouTube gratis, pero antes de ponerse felices y verla gratis en YouTube, el problema es que está en mala calidad. Como dije, está en mala calidad. Y también la puedes ver por estas plataformas, pero el problema es que tienes que estar suscrito antes de ver esta película. Pero bueno, también la puedes ver por Facebook, que ahí sí está en buena calidad. Pero bueno, ya continuando con eso, alguien me preguntaba, ¿va a haber líquido vital? No, recordemos que no es una película de vampiros y tampoco va a haber con la palabra S, porque tampoco es de vampiros. Recordemos que Frankenstein lo van a hacer pasar por un monstruo y no como el vampiro, porque recordemos que el vampiro, lo que pasa con las películas de los años 70 y 80, 90 es que lo hacía muy sexualizado al vampiro. El monstruo de Frankenstein no lo sexualizan, así que no va a haber ni palabra con S, ni va a haber líquido vital. No hay en esta película de Santos, porque es una película familiar, según que yo estaba leyendo. Pero bueno, también comenzando que nos vamos a subir al tren del mame. Para que no entienda que ese tren del mame, vamos a burlarnos de esta película, porque aunque la película no tiene intenciones de que nos burlemos de ella, pues esta película me dio un chingo de risa. Pero bueno, también voy a decir primero el nombre de los personajes y luego la sinopsis y luego directamente resumen, al último algunas curiosidades sobre esta película y al final mi crítica y mi opinión. Un cirujano comete una serie de asesinatos con el fin de trasplantar un cerebro humano y resucitar a su difunta esposa. Bueno, ya comenzando con esto, yo creo que a De Santos le vamos a seguir diciendo el Santo y Blue Demon le vamos a seguir diciendo Blue Demon y Sasha Montenegro aquí en la película aquí le hace de Alicia. Jorge Rusok le hace de Dr. Frankenstein y también sale aquí una actriz que se llama Yvonne Bovea y su personaje se llama Marta, que casi no sale en la película. Bueno, aquí también está Rubén Aguirre y le hace de Dr. Genaro Molina, pero nosotros lo conocemos en México como el profesor Girafales. Y también voy a decir algo, en esta película salen algunos actores que ya salieron anteriormente en algunas películas del Santo, así que van a reconocer algunos actores que ya estuvieron en otras películas del Santo. Pero bueno, ya continuando con esto, hay algo muy raro en la película del Santo, porque según hay otro personaje que se llama Golián, y aquí en esta película del Santos, el monstruo de Frankenstein es negro, en serio. Aquí en esta película del Santos, Frankenstein es negro, pero no le dicen el monstruo de Frankenstein, sino que le dicen y la criatura, como se dice en el libro, sino que aquí le llaman Golián. Y también porque había gente que decía, mira, el Santos fue el primero que metió un Frankenstein de color, y eso creo que es mentira. ¿Por qué? Porque antes de que saliera la película del Santos y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, ya había salido antes una película con un Frankenstein negro, ya de color, y esa película lo hicieron los afrodescendientes en Estados Unidos. Es una película de terror de 1973, un año antes que saliera la película del Santos y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein. O sea, los afrodescendientes en Estados Unidos ya habían hecho una película de Frankenstein en 1973. O sea que la cosa que decían de que el Santos sacó el primer Frankenstein negro no es cierto. Esa porque a un año antes ya había salido una película de Frankenstein hecha por afrodescendientes en 1973, un año antes que saliera la película del Santos. Pero bueno, ya también continuando con esto, alguien me dijo que también había una continuación de Santos y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, una segunda parte, pero tampoco encontré información sobre eso, que yo creo que no encontré información sobre que había una continuación, pero encontré otras películas del Santos que hablan sobre el mismo tema, pero distintas, que no tienen nada que ver con la película de Blue Demon contra Santos y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein. Y una de ellas es la película de Santos y Santos contra la hija de Frankenstein, que salió un año antes que la película del Santos y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein. Y también hay otra película que se llama Santos contra el Doctor de la Muerte. Recordemos que esas películas que acabo de mencionar esas dos películas no tienen nada que ver con la película que vamos a resumir en este momento. O sea, no hay continuación de la película de Santos y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein en continuación. Esas dos películas que acabo de mencionar no tienen nada que ver con esta película. Pero bueno, ahora vamos con el resumen.
Bueno, la película comienza cuando vemos al doctor Frankenstein mandando a su esclavo Golián a secuestrar mujeres para sus experimentos. Y ahí le está ayudando el profesor Girafales al doctor Frankenstein a cambiar un cerebro a un cuerpo a otro. Dije, este experimento tendrá más sentido más adelante, pero bueno, más adelante te van a explicar por qué lo está haciendo, pero bueno. También porque las personas que perdieron a esos familiares que Golián, el esclavo del doctor Frankenstein, secuestró, esas mujeres fueron directamente a la fiscalía para avisar que se habían perdido. Y ya saben, en estas películas la policía ni la fiscalía hace nada, todo lo tiene que estar haciendo el Santos, pero bueno, después los de la fiscalía dijeron, vamos a abrir una carpeta de investigación, que usted no se preocupe, ya saben, la típica en México, abriremos una carpeta de investigación y cuando queramos la leemos, ustedes ya saben, vamos a abrir una carpeta de investigación, pero bueno, entonces en ese momento pues las personas que fueron a reportar que sus familiares habían desaparecido, un hombre que perdió a su esposa y una muchacha que perdió a su hermana, pues bueno, en este momento vemos al doctor Frankenstein hablando con el profesor Girafales, así le voy a decir, que es otro doctor ahí que le está ayudando a cambiar los cerebros. Le dice que que si fue a buscar a más doctores aquí en México para que les ayude a hacer más experimentos para cambiar, para que sus experimentos sean un éxito, necesita más doctores que les ayuden. Entonces en este momento el profesor Girafales le dice, sí, les conté sobre la cicatriz que me habían hecho y no sé qué, y sí me creyeron que era yo, y los fui a buscar, los voy a traer para que nos ayuden. Y aquí voy a decir una cosa muy importante de la película. Según el doctor Frankenstein, no es mexicano. Según viajó de Europa hacia México para hacer sus experimentos. Y eso ya lo entendemos. ¿Por qué? Porque en México, cuando pasa algo, nadie hace nada. Pues bueno, en ese momento, pues nos damos cuenta que ya perdieron a las dos chicas que secuestraron y les cambiaron el cerebro. Así que el profesor Girafales le pregunta al doctor Frankenstein qué van a hacer con esos cuerpos. Y el doctor Frankenstein dice, voy a regresarlos a la vida, pero no van a ser ellos, van a ser zombies y los vamos a aventar así en la calle para que se vayan a sus casas caminando. Y eso lo hace el doctor Frankenstein, porque según él quieren que sepan que él está en México y que está haciendo sus pendejadas, según un villano de caricatura. Solamente se le puede ocurrir a las películas del Santo y algunas películas medio raras. Pero bueno, ya continuando con esto, pues sí, las sueltan en las calles de noche como zombies. Por casualidad, ellas así, aunque son zombies, encuentran sus casas y cada una cuando llega a su casa, las mujeres que ya el doctor Frankenstein ya las mandó con San Pedro, una de ellas llega con sus familiares y los matan. Acaban quitándoles la vida. Perdón, YouTube, porque eres una niña y te pones a llorar cuando dices la palabra matar. Pero bueno, ya continuando con esto, en las noticias aquí en México comienzan a anunciar que hay una persona que está haciendo experimentos con los cadáveres y aquí donde el doctor Frankenstein hace un berrinche, ¿cómo no saben que soy yo? Yo quiero saber que la policía diga que soy yo. Pues bueno, villano de caricatura. Entonces en ese momento, después de que acaban las noticias, comienzan le cambian y están viendo la lucha, y también porque había escuchado que habían dicho que este doctor Frankenstein era el villano más serio de las películas del Santo. Pero bueno, eso es un dato que quería dar. Pero bueno, el doctor Frankenstein, después de que hace su berrinche, se da cuenta que la fiscalía de México no se da cuenta que él es el que está haciendo los experimentos y hace su berrinche. Después en la televisión pasan la lucha libre y ahí es donde el doctor Frankenstein ve al Santos y ve que es un buen luchador y dice, dice el doctor Frankenstein, ahora quiero sacarle el cerebro al Santos. Y le dice a sus ayudantes que vayan a secuestrar al Santos para sacarle el cerebro y hacer un experimento igual que hizo con Golián, que es su esclavo de color. Qué bueno que los progres no vieron esta película porque estarían chillando, porque según el doctor Frankenstein tiene un hombre de color como su esclavo, que es históricamente posible. Entonces que aquí el doctor Frankenstein le dice que él quiere sacarle el cerebro al Santos y cambiárselo a un experimento que tiene, y va a ser otro Frankenstein, pero este Frankenstein va a ser moreno, no va a ser de color, y va a ser su nuevo esclavo. Entonces en este momento le dice a sus maleantes que al Santo lo necesita vivo, o sea, que no acaben con él, que no lo manden con San Pedro, que lo necesita vivo para sus experimentos y hacer otro Golián. Pero bueno, en este momento vemos 10 minutos de lucha libre, casi 10 minutos de lucha libre viendo al Santo y Blue Demon partiéndole la madre a otros luchadores, porque recordemos que aquí en estas películas de Santo él lo arregla todo a madrazos. Pero bueno, aquí continuando con esto, pues acabando la lucha, pues ahí llega ese momento, como dije, cuando se acaba la lucha. Ahí también hay otro personaje que se llama Alicia, que Blue Demon y el Santo la están cuidando porque le están haciendo un favor al papá de esta muchacha que acabó pues
ya saben, en el ataúd, ya saben, se fue con San Pedro y ellos le prometieron al papá de esta chica que se llama Alicia que le iban a cuidar. También había estudiado para batióloga, creo que así se llama, perdón si no lo digo bien porque esa palabra no lo repito, pero bueno. Entonces en ese momento ya en una parte de la película, Bruce Denmond junto a Alicia y Santos están comiendo en un restaurante y ahí les voy a decir algo, según en esta película Bruce Denmond anda con la amiga de Alicia, según en esta película. Y en este momento es cuando Alicia le dice a su amiga que si quiere ver cómo lucha Bruce Denmond y aquí donde la amiga de Alicia le dice no, porque la lucha es muy violenta. Entonces le pregunta a la amiga, esta amiga de Alicia le pregunta a Alicia que por qué siente cuando ve que a Bruce Denmond y al santo lo golpean arriba de ring. Pues feo, pendeja. ¿Acaso crees que Alicia va a sentir rico de que golpeen a Bruce Denmond y al Santos ahí arriba? Claro que no. Pero bueno, qué pregunta tan estúpida. Sí, ¿cómo que sientes, Alicia, cuando golpean a Bruce Denmond y a Santos? ¿Te sientes bien? Claro que no, pendeja, se siente feo. Y eso es lo que le dice Alicia. Le dice, siento muy feo porque cuando golpean a Bruce Denmond y al Santos siento feo porque ellos dos me están cuidando y son mis amigos. Ay, pues claro. Y esta pendeja dice, ay, ¿qué sientes? Por feo, pendeja, ¿qué va a sentir Alicia? ¿Va a sentir rico? ¿Qué? ¿Que golpeen a alguien que conoce o a alguien que quiere? Claro que Alicia claro que Alicia va a sentir feo, claro, pero aún así ve la lucha porque quiere verlos luchar. Pero bueno, cambiamos de escena. Pero bueno, aquí cambiando de escena, ahorita vemos al Santos y a Bruce Denmond en el Batisanto y ahí están hablando con las chicas, hablando sobre su trabajo y aquí donde Alicia dice que su jefe ya tiene 70 años, que ya está grande y aquí donde dice la amiga de ella que su jefe tiene 30 años pero es un gritón y aquí donde el Santos le pregunta a Alicia que no le gusta a él que viva sola porque quizás le vaya a pasar lo mismo que a las demás chicas y aquí Alicia dice una frase medio estúpida, ay Santos, no te preocupes, si apenas acaban de matar a 12 mujeres, no creo que me vaya a tocar a mí, o sea, piensa Santo, piensa, somos millones de mujeres, puede ser que para que llegue a que nos toque a nosotras y nos maten, falta mucho Santo, falta mucho, pero el Santos está preocupado, Santos lo ve como un peligro y Santos tiene razón, no tienes que vivir sola con tu amiga, porque hay un loco ahí que está como loco, pero esta chica le agarra a lo feminista y dice, no te preocupes Santos, quizás apenas van 12 mujeres, como diciendo que esas 12 mujeres que se murieron no valen nada y quizás no les vaya a tocar a ellas, un pensamiento que mucha gente en México piensa así, pero bueno, ya continuando con esto, después nos vamos directamente a otro cambio de escena donde está el doctor Frankenstein y hablando con el profesor Girafales. Necesita el cerebro del Santos para hacer el mismo experimento que hizo con Goliat. Y ustedes preguntarán, ¿qué necesidad tiene de quitar el cerebro al Santos? Ah, pues que se le ocurrió porque quiere otro esclavo. Y va a cambiar, y va a sacarle el cerebro al Santos para ponérselo a otro experimento igual que lo hizo con Goliat. Ya, es todo. No busquen más explicaciones, pero bueno. Aquí pasamos en otro momento de la película de Santos donde Alicia está hablando con su jefe de 70 años que no le aporta nada a la trama, pero bueno, ya continuando con esto nos vamos directo con el doctor Frankenstein de nuevo, cambio de escena, y aquí donde está explicando por qué está haciendo los experimentos, se llama a los dos doctores que eran amigos del profesor Girafales para convertirlos en jóvenes y así sigan ayudándolo con los experimentos de cambiar cerebros. Y nos explican algunas cosas del doctor Frankenstein. Una de ellas es que el doctor Frankenstein tiene más de 100 años. Otra cosa muy importante es que el doctor Frankenstein está haciendo estos experimentos porque según su esposa había fallecido, voy a decirlo así. El doctor Frankenstein está haciendo estos experimentos para volver a resucitar a su esposa, cambiándole el cerebro. Pero bueno, si le cambias el cerebro, entonces deja de ser tu esposa. Pero bueno, ya vamos a dejar las teorías, vamos a dejarle el razonamiento a otro lado, porque esta película no tiene ningún razonamiento. Pero bueno, ya continuando con esto, le dice que su único experimento que salió bien fue Goliat, su esclavo de color, su esclavo, ya sabes, su esclavo cucurumbé. Entonces van a ver a Goliat y ahí lo están viendo entre todos. Y Goliat no hace nada si el doctor Frankenstein no le da permiso, ni al baño, ni comer, ni nada. Él lo tiene que manipular para hacer ciertas cosas. Pero bueno, en este momento llevan a los dos amigos del profesor Girafales a un lugar para darles un antídoto que mantiene al doctor Frankenstein joven, porque el doctor Frankenstein tiene más de 100 años y se los dan para que lo tomen, ellos lo toman y se convierten en jóvenes. Y ustedes me dirán, este pedazo en convertirlos en jóvenes, ¿a qué ayuda la trama? Nada, simplemente están explicándote porque el doctor Frankenstein tiene más de 100 años. Y el doctor Frankenstein dice que va a secuestrar a Alicia para que el Santos vaya a buscarla y que vaya a caer a la trampa que ellos están planeando. Pues bueno, pues en ese momento mandan a secuestrar a Alicia, la secuestra, se la llevan en un carro, llega la policía, entonces
entonces en ese momento uno de ellos le habla a Golián, que es su esclavo Cucurumbé, y acaba abrazando abrazos y no balazos a los policías. Entonces Golián termina matando a todos los policías. En este momento ¿cómo se llama? El jefe de Alicia, que es un señor de 70 años, que es otro doctor, va directamente hacia la policía, porque según el Santos, ni Blue Demon se habían dado cuenta que Alicia llevaba 2 días desaparecida. Creo que eran 2 días, no me acuerdo muy bien, desaparecida. Así que este señor va directamente a la policía, porque dice que fue a su casa y no encontró a Alicia, y fue directamente hacia la policía a poner a decir que la chica se había perdido, y aquí entran otros 2 personajes, que son dos mujeres, otras 2 chicas, que son policías, porque según él, las mujeres tienen la intuición de buscar a otras mujeres. Por eso pusieron otras mujeres a buscar a otras 2 mujeres. Pero bueno, aquí esas chicas son detectives, para que ustedes me entiendan, que al final no resuelven nada. Pero bueno, aquí en este momento la fiscalía y las detectives mandan a hablar a Blue Demon y a Santos, recordándoles que Alicia se había desaparecido hace 2 días. Ay, luego dice Santos a Blue Demon, ¿sabíamos qué? Que Alicia desapareció hace 2 días, pero se lo dijo a la babosa, que no viviera sola. Perdón, no lo dice, pero realmente el Santos al final tuvo razón. Pero entonces en ese momento, ¿cómo se llama? Dicen que van a buscar pistas yendo con el jefe de Alicia, y el jefe de Alicia, como ya es un señor grande, ya ni se acuerda que había puesto una demanda en la fiscalía que la chica había desaparecido, o una orden, no me acuerdo muy bien, pero bueno, no le saca ninguna información. En ese momento el doctor Frankenstein le dice a sus maleantes, vayan a secuestrar a las 2 policías o a las 2 detectives nuevas que entraron en el caso. Ustedes dirán, realmente, ¿para qué las secuestran? O sea, no son un peligro. Pues bueno, pues dijeron, secuéstralas porque sí, para que la trama siga avanzando. Pues bueno, en ese momento Blue Demon y Santos van a dejar a las 2 detectives a su casa, y ahí notan que hay un carro parado allá afuera, y Blue Demon y Santos sospechan y se hacen como que si ya se fueron, pero a la verdad no se fueron, se quedaron parados en una esquina, y ahí donde, ¿cómo se llama? Los maleantes salen del carro y van directamente al departamento de las detectives para secuestrarlas, ahí donde Santos y Blue Demon llegan más rápido que ellos y rompen una ventana, y ahí donde se dan cuenta las detectives que Blue Demon y Santos rompieron una ventana, porque entraron por la ventana, ni siquiera intentaron abrirla, la rompieron saltando. Entonces en ese momento les explica que los maleantes van por ellas. En ese momento se esconden las 2 detectives y el Santos y Blue Demon se esconden, y ahí donde entran los maleantes, Blue Demon y el Santos se agarran a putazos a los maleantes, pero en ese momento uno de los maleantes le habla al Cucurumbé, o sea, al esclavo Cucurumbé, para que los defiendan, y ellos terminan perdiendo. Blue Demon y el Santos ganan, los maleantes pierden. Ahí entra el esclavo de color y nota que todos los maleantes ya están ahí golpeados, así que rompen una mesa, ahí donde Blue Demon y el Santo dicen que no le van a ganar a Golián, porque Golián es más fuerte que ellos, y dicen que prefieren esconderse, y se esconde Blue Demon y Santo, y las 2 chicas se esconden, y ahí donde los maleantes se van de ahí. Las chicas están afuera, antes estaban adentro, ahora están afuera, esperan que los maleantes se vayan para volver a entrar a su departamento. En ese momento otros 10 minutos de lucha, otros 10 minutos, pero bueno, es de Santos, todo el día lo vamos a ver luchando. Pues bueno, en ese momento una de las policías, después de que acaban la lucha, Blue Demon y Santos, ¿cómo se llama? Una de las policías le lleva a Santos una carta que le mandó el doctor Frankenstein, diciendo que si quiere volver a ver de nuevo a Alicia, que le va a mandar un carro que lo vaya a recoger para ir directamente donde está Alicia. Y aquí donde me da risa, porque aquí donde dice Blue Demon una frase, segurito que el doctor Frankenstein escribió esa carta, segurito fue él. Pues claro, Blue Demon fue él, no dice abajo el doctor Frankenstein, y él escribió la carta. Ay, carajo. O sea, siguen dudando que esa carta la escribió el doctor Frankenstein, sabiendo que al final dice, con mucho cariño, Santos, doctor Frankenstein. Y aquí donde las policías le dicen al Santos y al Blue Demon, vamos a ir directamente a la fiscalía para decir que el que se está secuestrando a las mujeres es el doctor Frankenstein. Ay, y ni siquiera investigaron. Si no fuera porque el doctor Frankenstein mandó la carta diciendo que era él, ni siquiera los detectives se habían dado cuenta que era él. Pero bueno, llegan a la fiscalía y le explican que el doctor Frankenstein es el que está acabando con las mujeres y que las está secuestrando para sus experimentos. Entonces, ¿cómo saben que los usa para experimentos? No sé, pero creo que ellas ya lo sabían telepáticamente, pero bueno. Entonces, en ese momento, cuando llegan a la fiscalía, le explican que el doctor Frankenstein están secuestrando mujeres, como yo lo había explicado. Entonces, en ese momento, la fiscalía, las chicas les dicen a de la fiscalía que van a ir con el Santos y Blue Demon para saber dónde está el doctor Frankenstein. Y ahí donde el de la fiscalía les dice, no voy a mandarlas a ustedes 2, ya perdí a 12 mujeres, no sé cuántas mujeres eran, pero ya perdimos a algunas mujeres y no las voy a perder a ustedes, pero pueden mandar a la policía. No, porque también voy a perderlos a ellos, así que dejemos que el Santos y Blue Demon arreglen ese problema.
problema que nosotros a un principio teníamos que haber arreglado, pero nos valió madre. Asunto en las manos de Blue Demon y Santos. En un momento el Santos y Blue Demon sacan los batirrelojes para comunicarse, no comunicarse, sino saber dónde está uno y el otro. Pero bueno, en un momento recogen los maleantes recogen al Santos, llega donde está el Dr. Frankenstein, y ahí donde el Dr. Frankenstein le dice al Santos, no vaya a comenzar a madrear gente porque nosotros somos 8 o 6, no me acuerdo muy bien, y usted solamente es uno. ¿Sabe contar, Santos? Entonces en ese momento el Santos hace lo primero que se le viene a la cabeza, agarrarse a madrazos, todo lo va a arreglar a madrazos. En ese momento acaba con los maleantes, pero ese momento el Dr. Frankenstein le habla a Golián y le dice al Santos que si intenta escapar va a hacer que Golián madre a Alicia, le meta de golpes o le parta en dos, no me acuerdo muy bien. En ese momento el Santos se rinde y ya están preparando la mesa de operaciones para sacarle el cerebro a Santos. El Santos, oye, Dr. Frankenstein, yo no voy a ser tu esclavo sexual. El Dr. Frankenstein, ¿qué? Tú no vas a ser mi esclavo sexual, solamente quiero que te madres gente. Es mucho pedir. Bueno, eso no lo dice, pero estaría chistoso que lo dijera. Eso no lo dice en la película, eso lo digo yo de chiste. Pero bueno, en ese momento Blue Demon está tomándose un cafecito con la novia mientras que le están sacando el cerebro al Santos. Entonces, perdón, es que aquí me da risa. En ese momento se da cuenta que el reloj de batirreloj que le dio el Santos comienza a parpadear, como que entonces en ese momento voy a buscar a mi amigo el Santos. En ese momento va y gracias al reloj, que es como un rastreador, encuentra directamente dónde está escondido el Dr. Frankenstein, que es en una bodega, y pone la música más culera que yo había escuchado en la vida, que suena medio extraña, pero medio culera, pero bueno. Momento, como dije, le ponen una música de celular de 5 pesos. Suena bien culera la música. Creo que no pagaron derechos de autor por esta música. Pero bueno, ya continuando con esto, pues Blue Demon encuentra a Golián cuidando la puerta, el cucurumbé, y se da cuenta que no lo ataca porque recordemos que para que este Golián, el cucurumbé, ataque a una persona necesita seguir las órdenes de Dr. Frankenstein. Pero como el Dr. Frankenstein ahorita en este momento está operándole cerebro a Santo para sacarle el cerebro, entonces en ese momento pues es inservible este monstruo. Si no le das órdenes a este monstruo que es Golián, no hace nada. Pero bueno, pues Blue Demon entra directamente hacia la bodega, entra directamente hacia el laboratorio de Frankenstein sin que nadie lo detenga porque no había guardias cuidando ni siquiera la puerta. Pero bueno, en momento Blue Demon entra y apenas le van a sacar el baticerebro al Santos. En momento el profesor Girafales manda a uno de los médicos que es de la anestesia ahí por más anestesia, de un tanque de anestesia y por un tanque de oxígeno, voy a decirlo. Entonces en ese momento Blue Demon agarra la oportunidad, madrea al doctor, le quita la bata, se la pone él, saca un tanque de oxígeno o de anestésico, no me acuerdo muy bien, abre el tanque, hace que los doctores se desmayen. Y ahí voy a decir otra cosa, había un maleante que le estaba apuntando con una pistola al Santos para que no se moviera, y a ese también se lo madrea Blue Demon, no se lo madrea, sino que le avienta el gas tóxico en la cara. Entonces en ese momento Blue Demon desata al Santos y ahí escapan, directamente se dan cuenta que ahí el Santos y Blue Demon se dan cuenta que Alicia todavía sigue en el laboratorio y van y la buscan por todos lados y buscan a Alicia en el laboratorio, la encuentran ahí donde el Santo y Blue Demon y Alicia pudieron haber escapado. El Santo dice que no va a escapar, que va a buscar al Dr. Frankenstein para llevarlo hacia la justicia, que quiere agarrarlo para llevarlo al bote, a la cárcel por todos los experimentos. Entonces Blue Demon y el Santo se ponen a buscar al Dr. Frankenstein y ahí en ese momento el Dr. Frankenstein se da cuenta que Santos ya no está y que su experimento fue un fracaso, así que le dice al único maleante que le queda al Dr. Frankenstein, le dice que escape con Golián y que se va a quedar, al final se va a quedar porque su experimento fue un fracaso, que se va a sacrificar, que va a acabar con todo. Entonces le da órdenes a Golián que se vaya con el maleante y ustedes miran, pues bueno, ahí ya terminó la película. Pues no, la película continúa porque el Dr. Frankenstein se echa para atrás y no va a sacrificarse con su laboratorio. El laboratorio terminan abandonándolo, no más. Los tres escaparon, escapó el maleante, Golián y el Dr. Frankenstein y llegan a una casa que no sabemos qué casa es, y en ese momento
el Dr. Frankenstein ya no quiere hacer los experimentos, ahora quiere venganza. Bueno, y también aquí hay algo chistoso, porque cuando descubren que el Dr. Frankenstein es el que está haciendo los experimentos, en ese momento el Dr. Frankenstein está viendo la tele, y en ese momento la policía, suena algo chistoso, porque aquí las noticias en México, según la película, en las noticias que están diciendo en la televisión, dice, ¿ustedes saben quién hacía esos experimentos? Pues ni más ni menos que el Dr. Frankenstein vino a México y le sacaba el cerebro a las mujeres para hacer sus experimentos y encontraron una mujer congelada. O sea, la película te lo están explicando como si fuera un chiste, porque cuando están dando las noticias y explicando que el Dr. Frankenstein es el que hacía los experimentos, suena más como que te estuvieran contando una novela o algo imaginario en lugar de una noticia, y suena como algo chistoso. Pero bueno, en este momento, cuando el Dr. Frankenstein se da cuenta de que ya fracasó y que ya no va a poder revivir a su esposa, ahora quiere venganza y le dice al maleante que ahora quiere que el santo y Brudermont se vayan con San Pedro. Entonces el maleante aquí le pregunta, ¿pero cómo? Vamos a poner a Golián a pelear con el Santos arriba del ring. Entonces, o sea, lo van a retar a una lucha al Santos. Entonces aquí donde dice el maleante, pero Golián va a reconocer a Golián porque Golián es negro. Entonces en ese momento el Dr. Frankenstein le dice, vamos a hacer lo que le hicieron a Michael Jackson, vamos a quitarle lo negro a Golián para que el Santos no lo reconozca cuando pelee, cabe con él, porque según el Dr. Frankenstein quiere que Golián lo mate al Santos. Pero bueno, ya continuamos de que ya le van a quitar lo negro a Golián. Van a hacerle la de Michael Jackson. En ese momento pues planean que Golián pelee contra Santos arriba del ring, para que el Santos muera arriba del ring, y eso será lo peor que le va a pasar al Santos. Bueno, en ese momento Brudermont, quién sabe, nomás pensaron en el Santos. Pero bueno, en ese momento pues hacen una forma de que llevan a Golián, y usted mira, le quitaron lo negro, se volvió blanco. Pues no, aquí en la película dicen que le quitaron lo negro, pero al final nomás lo taparon todo y le pusieron una máscara y ya el Santos ya no lo va a reconocer. Pues bueno, en ese momento llegan y el Dr. Frankenstein se pone una máscara de luchador y se hace pasar por el representante del nuevo luchador que va a pelear en contra del Santos, y así que firman un contrato. El Santos también lo firma, de que se va a subir en el ring a pelear con el nuevo luchador, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces en ese momento ya Brudermont le dice a Santos que tiene un presentimiento. El Santos le dice al Brudermont, deja de decir pendejadas, entonces me voy a agarrar a madrazos, que para eso me paga. Entonces en ese momento comienza la lucha. En un momento se da cuenta Brudermont de que le pusieron una trampa al Santos, porque se da cuenta porque uno de los maleantes que estaba ayudando al Dr. Frankenstein está viendo la lucha. Brudermont lo reconoce, le hace manita de puerco para que confiese. Entonces el maleante le confiesa que van a matar a Santos arriba del ring, así que el Brudermont agarra al maleante, le hace manita de puerco, le hace que confiese todo, así que llama a la policía para que se lleven al maleante. En ese momento el Dr. Frankenstein se da cuenta de que ya lo descubrieron, así que le habla a Golián para que vaya a defenderlo, porque Brudermont se lo iba a madrear al Dr. Frankenstein, y así que le dice el Dr. Frankenstein a Golián, ven a salvarme porque Brudermont me quiere golpear. Entonces en ese momento Golián le mete un putazo a Brudermont y lo deja tirado. En ese momento el Dr. Frankenstein se lleva a Golián agarradito de la mano. En ese momento el Dr. Frankenstein y Golián se suben a unas escaleras para escapar, ahí donde Santos y Brudermont lo siguen, se agarran otra vez a pelear, mientras que la gente ve afuera del estadio cómo se están peleando en el tercer piso. La gente los está viendo desde que se están peleando en la azotea. En ese momento el Santos y el Brudermont se agarran a pelearse con el Dr. Frankenstein y contra Golián. Golián pierde porque el pendejo se le ocurrió y se resbaló, y ahí cae de tercer piso con el Dr. Frankenstein, ahí donde está abajo, y ahí donde Brudermont y el Santos le quitan la máscara al Dr. Frankenstein y se dan cuenta que es él, y que se dan cuenta que los dos ya se fueron con San Pedro, ya están muertos, y ahí donde el Dr. Frankenstein comienza a envejecer muy rápido, y ahí donde Alicia se agarra a gritar como loca, y al final Dr. Frankenstein y Golián mueren después de caer. Los dos se tropezaron y cayeron a tercer piso. Ni el Santos ni Brudermont les hicieron nada, pero bueno, Frankenstein y Golián terminan muertos porque cayeron de tercer piso, se rompieron el coco, así que en ese momento le quitan la máscara al Dr. Frankenstein y se dan cuenta que es él. Claro que eres Dr. Frankenstein. Pero bueno, entonces en ese momento Alicia se agarra a gritar porque ver que el Dr. Frankenstein, de ser un hombre joven, comienza a envejecer bien rápido, y yo digo, bueno, es algo inusual ver eso, pero no te pones a gritar como una pinche loca. Pero bueno, Alicia se pone a gritar, el Santo la abraza y le dice a Alicia que eso es una pesadilla y que ya ha terminado, y que mañana ya no se van a acordar de qué pasó. Pero bueno, y ahí termina la película. El Santo y Brudermont ganando, y ni siquiera los tocaron, que ellos mismos se resbalaron, y el Dr. Frankenstein y Golián muertos con el coco reventado en el tercer piso. Hay muertos en el piso, pero bueno. Curiosidades sobre esta película. Cine, el Santo se enfrenta al Dr. Frankenstein en películas como Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, 1973, donde este último, en su versión cinematográfica, es un villano completo y más astuto que otros oponentes del Santo. Curiosamente,
El científico de la novela original de Mary Shelley, Victor Frankenstein, no es el villano, sino el creador del monstruo, una figura influyente en la ciencia ficción. En la película, el villano completo, el Dr. Frankenstein en el filme es un personaje muy bien desarrollado, con inteligencia, ambición y un deseo de venganza. Se le considera un adversario más completo y peligroso que muchos otros de la saga del Santo. Blue Demon como coprotagonista. El luchador Blue Demon comparte protagonismo en esta película, y aunque el Santo tiene un papel más relevante de cara al villano, Demon también juega un papel importante en la trama. Opinión. ¿Qué me pareció esta película? Un poco entretenida, pero no es la octava maravilla. Lo que quiero decir es que una película, la película es mala, voy a decirla, ya que termino mala, pero no está mala, que es insoportable. Es una película entretenida, que te entretiene. O sea, que tú ya sabes a qué vas. Yo cuando la vi en el cartel dije, bueno, es una película de Santos. Las películas del Santos lo que tienen es para que te entretengan, para que pases un rato viéndola con alguien, con tu familia, o que pases riéndote un rato. Bueno, la película no tenía esas intenciones de que yo me reía, pero cuando yo cada rato la miraba, me daban ganas de reír, porque yo me estaba carcajeando mientras que la miraba, porque la historia es muy, ¿cómo se llama? Muy rara, muy estúpida, y también porque cuando decían los diálogos, como que los decían muy, no sé por qué los actores no se rieron, quizás sí se rieron, pero no lo dijeron, pero bueno, son de esas películas tan malas que son buenas, digamos que solamente, tú sabes que unas películas del Santo solamente son para entretener, no les busques más, y son de esas películas que son simplemente para entretenerte un rato, y luego ya las olvidas, pero bueno, si eres fan de la lucha libre, esta película te va a gustar porque tiene mucho de lucha libre, y además está el personaje que es muy famoso en México, que es el luchador enmascarado de plata, y Blue Demon, que es su compañero. O sea que si te gusta la lucha, esta película es para ti, pero si no te gusta la lucha y quieres buscar una película que sea profundamente y que te dé una lección de vida, esta película no es para ti. ¿Quieres ver una película para entretenerte un rato, o verla con un familiar o con tu familia? Pues esta película es para ti. Pero bueno, ya sacando esto, pues yo como expliqué, las películas del Santo simplemente son para entretenerte, no le busquen más, no hay nada más que ver, simplemente son para entretenerte. Y aunque esta película no era para que yo me estuviera riendo, pero como los diálogos, la escritura, cómo está escrita, que no tiene sentido, pues yo me reía involuntariamente. Cada vez que ellos decían algo, yo pues me reía involuntariamente. Yo creo que son de estas películas que cuando las ves solamente te entretiene y te ríes involuntariamente. Es lo único que ofrece esta película, pero bueno, es una película de Santos, no se le puede pedir más, pero bien. Pues bueno, pues este es mi crítica, mi opinión y este resumen sobre esta película de Santos. A ver si traigo más películas del Santo, porque todavía queda el Santo contra la hija de Frankenstein o el Santo contra el Doctor de la Muerte, que ese resumen a ver si también los voy a traer a este canal, pero bueno, pues este es el resumen que les iba a traer. Después voy a traer más resúmenes de películas de vampiros, de otras películas de Santo, pero bueno, suscríbanse, pero me gusta, compartan el video. Bueno, nos vemos en otro video, chao.